Dios los bendiga, hermanos, esta preciosa tarde. Les damos la bienvenida a Templo Monterrey Online, ¿verdad? Me da mucho gusto que esté sintonizando este día, la predicación de este día, que Dios va a hacer cosas grandes. Si quizás usted está por primera vez sintonizando el canal de YouTube, más que bienvenido. Esta casa es su casa, donde Dios está haciendo cosas grandes y la llama sigue ardiendo, hermanos. Esta preciosa tarde Dios nos ha regalado el privilegio de estar aún con vida y tener el privilegio de poder escuchar su palabra, de poder traer esta palabra a mucha gente que quizás en este momento no conoce de Jesús. Así que yo le pido, hermano, en su lugar, que me acompañen en una oración para que el Señor Jesús venga, inunde donde quiera que usted se encuentre en este momento y Él hable a través de mi vida, a través de mis labios, perdón. Bendito Dios, en esta tarde te doy toda la gloria y toda la honra a ti, oh Dios. Espíritu Santo de Dios, te pido que tú vengas y tomes el control de mis labios, Señor. Que tú hables a través de mí, Señor. Que lo que tú has puesto en mi corazón sea de edificación para tu iglesia, para tu pueblo, para todo oyente, Señor, en esta preciosa tarde, Espíritu de Dios. Te pido, Señor, que traigas restauración a aquellos que quizás se han alejado, Señor. Te pido, Espíritu de Dios, que tú hables a aquel que nunca te ha conocido, Señor, y que ellos vengan al conocimiento de tu palabra a través de la cruz. Espíritu de Dios, te doy toda la gloria y la honra, Señor. Toma tu lugar en esta preciosa tarde, Señor. Que seas tú a través de mí, Señor. Pon tu carbón encendido en mis labios y que no hable yo, sino que sea palabra tuya para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Amén, hermanos. Esta tarde traigo un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para la iglesia, ¿verdad? Para el pueblo, para aquellos que conocemos o han conocido del Señor. Y el mensaje se titula: No te alejes de la fuente de la vida. Una vez más, no te alejes de la fuente de la vida. Si está en su hogar, donde quiera, si puede abrir su escritura en el libro de Proverbios 4, 26 al 27. Proverbios 4, 26 al 27. Y voy a estar leyendo de una traducción que se llama The Passion Translation. Es una traducción muy padre, que ahorita están trabajando en ella, en completarla. Y espero que pronto también la saquen en español. Es una traducción que me gusta mucho. Y es la palabra de Dios, pero la palabra dice en la Passion Translation, Proverbios 4, 26 al 27, dice: Mira hacia dónde vas, cíñete al camino de la verdad, y el camino será seguro y suave ante ti. No te dejes desviar ni por un momento, ni tomes el desvío que conduce a la oscuridad. Aquí el proverbista nos está alertando a no alejarnos del camino de la verdad. Él exclama diciendo: mira hacia dónde vas, mira hacia dónde te diriges, cíñete al camino de la verdad, aférrate al camino de la verdad. Porque la palabra nos dice que solamente hay dos caminos, hermano: el camino al cielo o el camino al infierno. ¿Verdad? La palabra nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, decir, el regalo de Dios es vida eterna en Jesús. El proverbista nos está alertando que miremos hacia dónde vamos. Si caminamos en el camino de la verdad, estaremos seguros, hermanos. Diga conmigo ahí en su lugar: yo estaré seguro si camino con el Señor. Si caminamos en ese camino de verdad, estaremos más que seguros, hermanos. Y nuestro caminar será más ligero. Venga lo que venga, pase lo que pase, el caminar con Dios es mucho mejor. El caminar con el Señor es lo mejor que me ha sucedido a mí, que le ha sucedido a usted. Y los que me están escuchando por primera vez, déjame decirte que el caminar con el Señor es lo mejor que tú puedes hacer. Puede venir otro virus que está a la puerta, parece ser. Puede venir más cosas terribles en el mundo. Pero pase lo que pase, si usted y yo no nos alejamos de la fuente de vida, si usted y yo nos ciñimos al caminar con el Señor, estaremos más que seguros. No nos desviemos a derecha o a izquierda, hermanos.
Sigamos fijos en nuestro caminar con el Maestro. Sigamos derechos en el caminar con el Señor. Sigamos ese caminar con el Señor, aunque sea un camino angosto, aunque sea difícil las cosas muchas veces, no dejemos de caminar en el camino de la verdad. No nos alejemos, sino que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. No nos desviemos a derecha e izquierda. Solamente hay un camino que tenemos que seguir. Quizás muchas veces va a ser muy apretado, va a ser muy difícil, va a ser que dirás, ya no puedo más. Pero déjame decirte que Cristo está a tu lado, que el Espíritu Santo está a tu lado, que el Padre que te ama tanto está de tu lado. No nos desviemos, hermano. Y estas preguntas le hago yo y me he hecho yo al preparar este mensaje. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Está la fuente de vida junto a mí? ¿Estamos apegados a la fuente de vida? Efesios 5, 15 al 20 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Mirad pues con diligencia, iglesia. Mirad pues cómo andamos con diligencia, no como necios, sino como sabios, nos dice el apóstol Pablo. Dice, no nos embriaguemos con vino en el cual hay disolución, no nos embriaguemos con cosas del mundo en el cual se corrompe. Cuando los tesoros de este mundo se van a corromper, se van a deteriorar. Dice, antes bien sed llenos del Espíritu. Estamos viviendo tiempos donde tenemos que ser llenos del Espíritu. Los tiempos son malos, hermanos. Los tiempos van a empeorar. Pero usted y yo, que estemos agarrados de la mano del Señor, caminando con el Señor, apegados a la fuente de vida, seremos más que vencedores, porque nada nos podrá derrotar o nada nos va a poder derrumbar, porque el Espíritu de Dios está de nuestra parte. Tenemos que ser llenos del Espíritu hoy más que nunca. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos está diciendo cómo debemos andar, cómo debemos dirigirnos en nuestro caminar con Dios, en nuestro peregrinaje por esta tierra con el Señor Jesucristo. Y otras preguntas, ¿verdad? Cuando creé este mensaje, creo que se vinieron muchas preguntas a mi vida personales, y pienso que a lo mejor a usted le va a ser también de bendición. ¿Cómo es que hablamos? Una pregunta es ¿cómo hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Qué estamos viendo? ¿Y qué estamos escuchando? Estas preguntas son muy importantes, hermanos, para mí y para usted. Si las respuestas no están dentro de la voluntad de Dios, nos pueden alejar de la fuente de la vida. Si lo que usted habla no es de edificación, si lo que usted escucha no es de edificación, si lo que usted está viendo no es de edificación para su espíritu, entonces déjeme decirle que sinceramente usted no va a ser lleno del Espíritu, como dice la palabra que debemos ser llenos del Espíritu. ¿Cómo hablamos? Muchas veces entre cristianos mismos, entre amigos, hablamos muchas veces hasta peor que los que no conocen de la palabra, ¿verdad? En el trabajo, donde últimamente hemos regresado 2 días de la semana al trabajo, hablaba con unos compañeros del trabajo y estábamos platicando, ¿verdad?, de cómo nos fue en el año y cosas así. Y hablando y escuchando, una de las compañeras del trabajo, a ella se le salieron unas malas palabras, y cuando como que me volteó a ver a mí así como que, ay, perdón, dispénsame. Porque pues saben que uno viene a la iglesia que es cristiano, ¿verdad? Entonces me di cuenta que muchas veces allí puede ser que ellos no sepan en veces cómo yo hablo o cómo yo me dirijo, porque con ellos a lo mejor
me porto muy bien, pero cuando estoy con ciertas personas que me puedo acoplar o que me siento a gusto, no hablo lo correcto, no digo lo correcto. Como cristianos muchas veces entre nosotros mismos hablamos y nos dirigimos de una manera muy equivocada, que no demostramos ser la luz del Señor. Y muchas veces hasta vemos cosas que no debemos de ver y escuchamos cosas que no deberíamos de escuchar. Y sinceramente yo he comprobado que cuando yo hago eso me lleva y me aleja de la fuente de vida y me lleva a vivir en la carne, ¿verdad? Y mi espíritu no es lleno, sino que mi carne es alimentada por ello. La ciencia, hermanos, nos enseña que la vida en la tierra se basa en compuestos que contienen elementos como el carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Las secuencias complejas de estos elementos se unen formando los mismos bloques de construcción de la vida. Forman moléculas orgánicas esenciales como azúcares, enzimas, proteínas y ADN. Eso que lo que nos dice la tierra, que es vital, ¿verdad? Cómo se compone la tierra, de cómo los elementos son creados. Pero a mí, hermanos, déjeme decirle que la Escritura me dice y te dice a ti que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él fue el que creó todo. Génesis 1:1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A mí la verdad me dice que todo fue creado por Dios y para Dios. Todo lo que existe, hermano, todo lo que vemos, las montañas, el mar, los ríos, los lagos, los árboles, el desierto, todo, hermano, todo, absolutamente todo lo que esta tierra produce fue creado por el Dios. Él es el creador de todo, de las galaxias, de las estrellas, de los planetas, absolutamente de todo el universo. Él es Dios. Y la Biblia nos dice claramente que en el principio Él creó los cielos y la tierra. Lo que la ciencia hoy en día nos dice a través de la escuela, en los libros, en el internet, de cómo se compone la tierra, de cómo se crean los elementos. Déjeme decirle que el Creador, Él fue el que creó la ciencia. Él fue el que creó todo, absolutamente todo. Y cómo funciona la ciencia, el Señor lo creó desde el principio. Cuando no había nada, Él creó todo lo que hoy se mueve en la ciencia. Génesis 2:7 dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor lo creó a usted y me creó a mí, a su imagen y su semejanza. Dice que Él sopló aliento de vida en nuestras narices y nos dio aliento de vida. Nos conectó directamente con Él. Si nosotros respiramos, si nosotros nos movemos, si aún estamos en esta tierra en el 2021, es porque Dios le ha placido, hermanos. Es porque Dios no ha terminado la buena obra en usted. Y somos seres vivientes para la gloria de Él. Somos creados para Él, hermanos. Todo lo que hagamos hay que hacerlo conforme a Dios. Como humanos, hermanos, usted y yo necesitamos el oxígeno. Necesitamos el oxígeno porque si no, pues moriríamos, ¿verdad? Si yo dejara de respirar, usted deja de respirar, cierto tiempo va a morir. Necesitamos la luz, ¿verdad? La luz del sol. Necesitamos el sol. Si no, imagínense, si no tuviéramos luz, entonces desafortunadamente moriríamos de frío. En nuestros hogares, si no tuviéramos luz, quizás moriríamos de calor o por la refrigeración no sirviendo, o en el invierno, etcétera. La luz es vital. La tierra, ¿verdad? Necesitamos la tierra para que produzca comida, para que produzca fruto, para que produzca alimento para cada uno de ustedes y para mí, ¿verdad? A quien no le encanta comer. Necesitamos todo esto y necesitamos el viento, ¿verdad? El viento que lleva la semilla, que la dispersa. El viento es necesario también para crear energía. Y el agua, hermanos. Como humanos necesitamos el agua. El agua es vital porque
es algo que sacia nuestro ser. Si de hecho la tierra está compuesta de más agua que tierra, el cuerpo humano también está compuesto de mucha agua. Y hoy yo me quiero enfocar en el agua. El agua es la fuente de toda vida. Es el líquido más importante de nuestro ecosistema. Todas las plantas y animales, incluyendo a todo ser humano, no podría sobrevivir sin el agua. El agua es vital, hermano. El agua es vida. Yo no sé usted va, pero cuando está muy caliente afuera, donde quiera, si usted trabaja en la construcción o trabaja ese deporte, cualquier actividad que le lleve a tener sed, ¿qué es lo primero que sacia esa sed o esa dehydration? Es el agua. El agua te refresca. Usted puede tomarse a lo mejor una soda o un jugo o algo, pero va a tener sed rápido porque las azúcares hacen que usted vuelva a tener sed. El agua es vital, es la que nos hace sobrevivir. Si usted tiene plantas, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer para que su planta florezca, para que su planta esté bonita? El agua. Recientemente el mes de julio, si no me equivoco, estuvo lloviendo mucho, ¿verdad? ¿Y qué pasó? La hierba empezó a salir, se mira la montaña preciosa, bien verde, hermano. Si usted pasa aquí por Trans Mountain, usted verá que la montaña está verde, verde. ¿Por qué? Porque el agua le dio vida. Yo no recuerdo haber visto la montaña tan verde que este último mes, que digo, wow, qué bonito. O sea, hasta hizo que el paso se mirara bien. Ahora que regresé de viaje, que crucé y que miré, dije, wow, hasta el desierto se enverdeció, ¿verdad? Dije, se mira todo diferente y me dio contentamiento volver a casa, ¿verdad? Pero ver cómo se miraba verde, pero lo único que no me gustó es que tuve que venir a sacar hierbas y, bueno, esa es otra historia. Pero el agua es vital, hermano. El agua nos ayuda a vivir. Y quiero hablar, yo dije que el título de este mensaje es no te alejes de la fuente de la vida. Y fuente, ¿verdad? Cuando escuchamos fuente, cuando usted escucha la palabra de una fuente, ¿qué se le viene a su mente? ¿Verdad? Quizás a mí lo que se me viene a mi mente cuando escucho fuente o una fuente es pues esas fuentes, esas esculturas bonitas que se hacen ya sea para un jardín, el patio de enfrente, el patio de atrás, o una fuente que se ponen quizás en un hotel, en un negocio, en las plazas, ¿verdad? Hay fuentes. ¿Y qué va en una fuente o qué es congruente con una fuente? Cuando yo pienso en una fuente, que se me viene a la mente, se me viene como en la plaza de San Jacinto, aquí en el centro, la fuente que está en el medio. ¿Y qué tiene? Tiene agua, ¿verdad? Produce agua o brota agua de ahí. Y eso es lo que a mí se me viene a mi mente cuando escucho fuente. Agua. ¿Qué es agua? Agua es un líquido sin color, transparente, que forma los mares, los lagos, ríos y la lluvia. Y es la base de los fluidos de los organismos vivos. O sea, de nuestros cuerpos, el agua, ¿verdad? Se necesita. Eso es lo que es agua. El salmista nos dice en el Salmo 36:9, leo de la Passion Translation, la fuente de la vida fluye de ti para satisfacerme. En tu luz de santidad recibimos luz de revelación. La fuente de la vida fluye de ti para satisfacerme. ¿De quién fluye la fuente de la vida? ¿De quién? De Dios. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo está la fuente de vida. En la Santa Trinidad de Dios podemos encontrar lo que en verdad nos puede satisfacer. En Él está todo. En Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos, hermanos. El salmista David nos decía, la fuente de la vida fluye de ti para satisfacerme. En Él podemos ser satisfechos completamente. El año pasado, ¿verdad? Durante, donde estuvo más la pandemia fuerte, y un poquito antes de que comenzara, me recuerdo que empecé a investigar un poco de mis antepasados del lado de mi papá.
Como muchos saben, ¿verdad? Yo nunca tuve papá en casa, pero yo siempre tuve la inquietud de quién eran o de dónde venía mi papá, cosas así, saber más de mi papá. Y gracias a Dios, estos últimos años he tenido un poco más de comunicación con él y ha ayudado a inquietarme un poco más de descubrir de él. Ahora como cristiano, ¿verdad? Lo veo importante para saber y yo poder cortar más cosas generacionales. Pero yo empecé a investigar y supe ciertas cosas de dónde originaban, de dónde venían. Como todos sabemos, mayoría venimos de Juárez o de Chihuahua, Parral. Y sí, sinceramente, pues ellos venían, cierta familia vivió en Parral, en Durango. Pero yo me fui mucho más allá, hermanos. Me fui hasta los 1500, hasta el tiempo de los españoles, cuando México aún era de España. Y mis familiares de la familia Lucero, ¿verdad? El apellido Lucero, yo me di a la tarea porque el apellido Lucero del lado de mi papá corre hasta los españoles, cuando ellos llegaron de España y servían al imperio de España en el ejército. Eran gente que inmigró desde la Ciudad de México, pasaron y llegaron hasta Nueva España, a Santa Fe, Nuevo México, que hoy es Santa Fe, Nuevo México, en Nueva España. Y allí hay mucha historia de la familia Lucero. De hecho, entre Santa Fe y Taos, Nuevo México, a poquito más arriba de Española, hay un rancho que se llama Los Lucero. Y hace poco tuve el privilegio de poder ir a conocer ese lugar, caminar por esas tierras, y de hecho es un museo, hermanos, está muy bonito, gratuito, y usted puede dar una donación si gusta, y lo dejan caminar ahí en esas casas, es muy padre. Y lo que yo analizaba al ver el historial de las familias que vivieron ahí, Lucero, y darme cuenta que puede ser que hayan sido, no sé si directamente, pero fueron de cierta manera tíos, primos, etcétera, que toda la familia Lucero, del lado de mi padre, todos estaban cerca del río Grande, ¿verdad? Del río Bravo. De ellos, ese rancho, si usted llega a ir un día, está literalmente cuando llega al fin de donde están los terrenos, se conecta con el río. Un paisaje muy bonito, unos árboles preciosos, gigantescos, que tienen más de 100 años allí. Y pues yo me sentía bien. De hecho, mi hija me decía, papi, we're rich, somos ricos. Estas son tus tierras. Le dije, I wish, mija. Yo lo desearía, que fuera mi terreno. Pero pasó el tiempo, desafortunadamente, pues ellos perdieron los terrenos, los vendieron y migraron. Unos se fueron para otras partes, unos regresaron para México. Historia corta es de que yo me di cuenta que como mi familia siempre ha estado muy cerca del río Grande, cerca del río Bravo. ¿Por qué? Porque el río Bravo, cualquier río o lago o mar, ¿qué es lo que produce? Es una fuente de vida, una fuente de agua, algo que va a producir fruto. Hoy en día también que analizo, digo, wow, pues mi abuelita, que ya tiene 90 años, del lado de mi papá, la mamá de mi papá, vive muy cerca de mí. 90 años mi abuela, y también vive cerca del río, ahí cerca de donde yo vivo. Yo vivo ahí cerca, y otros familiares que también tengo del lado de mi papá viven cerca del río. Entonces yo digo, wow, o sea, como en cierta manera siempre estamos ahí cerca de eso, y ellos eran agricultores. Otro ejemplo que también puedo dar es de que con los que hemos ido o han ido, o si no ha ido, le recomiendo que vaya a Cloudcraft. Hay un lugar que se llama Bluff Springs, donde usted puede entrar. Es un paisaje muy bonito, puede subir, escalar. You can go hiking. Está muy padre. Y ahí hay una cascada pequeña que produce, casi siempre que he ido, está brotando el agua está viniendo, y si uno sube hacia donde origina esa agua, uno llega a una parte de la montaña donde el agua literalmente está saliendo de debajo de la tierra y fluye a la cascada y se distribuye el agua. Entonces el agua, hermanos, en estos ejemplos que le doy de mi familia y que le doy de este lugar Bluff Springs, el agua está fluyendo, el agua está produciendo vida, enverdece todo lo que está alrededor de ella, se distribuye a ciertas partes que necesitan el agua. En nuestro caminar con Dios, hermanos, sin duda van a venir muchas distracciones.
El afán de este mundo siempre va a intentar a toda costa desviarnos de nuestro propósito, desviarnos de la fuente de vida. Y hay un sinnúmero de distracciones, ¿verdad?, que puede haber. Muchas veces nosotros mismos creamos esas mismas distracciones. Nosotros mismos creamos esas distracciones en nuestras vidas que nos alejan del propósito de Dios. Perdemos el enfoque del verdadero. Perdemos el enfoque verdadero por el cual usted y yo fuimos llamados. Creamos esas distracciones que nos alejan completamente de la fuente de vida, de esa agua. Y perder el enfoque de Dios es muy peligroso. Perder el enfoque y la mirada de Dios es muy peligroso, hermanos, porque si empezamos a mirar a derecha, a izquierda, empezamos a mirar cosas que no son del agrado de Dios, o empezamos a escuchar cosas que no, entonces corremos grave peligro. El salirnos de la cobertura de Dios, el pensar que sin Dios podemos, es muy peligroso. Porque muchos de nosotros, sé que mucha gente inteligente, mucha gente sabia, mucha gente emprendedora que Dios ha levantado, pero si dejamos que eso nos tome y pensemos que es nuestra propia habilidad y no ponemos a Dios en primer lugar, corremos mucho peligro. Hay un asesor financiero que se llama Dave Ramsey que dice: el poder del enfoque funciona. Intentar hacer todo a la misma vez traerá muy poco progreso. Lo repito, dice: el poder del enfoque funciona. Intentar hacer todo a la misma vez traerá muy poco progreso. Porque muchas veces queremos hacer tantas cosas, hermanos, y yo me pongo, por ejemplo, en los últimos meses he querido hacer tantas cosas que hay, traerla aquí, llevarla allá, hacer aquí, hacer allá. Y a todo el mundo le trataba de decir que sí. Era muy difícil que yo dijera que no. Y muchas veces, por no quedar mal o por no querer decir no, me desenfocaba. Y ya cuando llegaba el momento de que quería buscar de Dios o que sabía que tenía que meterme con el Señor, estaba muy cansado o decía mejor mañana. Y así me la llevé por meses. ¿Por qué? Porque no estaba conectado a la fuente de vida. Porque me alejé y me enfoqué en otras cosas. Perdí el enfoque, ¿verdad? Como decía al principio, a través del proverbio, decía, no me ciñí del camino de verdad. Mi mirada no estaba correcta en ese momento. Y debemos enfocarnos hoy en Dios más que nunca, hermanos. Hoy en día nuestro enfoque, nuestra mirada debe estar puesta en la cruz, puesta en Jesús. Si nos hemos alejado, si nos hemos desconectado de la fuente de vida, hoy es el día que tomemos una decisión y volvamos a nuestro origen. Volvamos de donde el Señor, que volvamos a esos momentos de intimidad, a esos momentos de conexión, a esos momentos de adoración, donde derramábamos nuestro corazón ante el Señor y Él inundaba nuestro hogar, inundaba nuestro cuarto, inundaba cada vez que veníamos al altar aquí a la iglesia, que donde quiera que íbamos queríamos llevar las buenas nuevas. Es el momento que volvamos a nuestro origen, que volvamos a beber del agua de vida. Yo no sé usted, hermano, pero esa agua que el Señor nos da, sinceramente, es la que sacia de verdad. Me recuerdo que cuando me convertí al Señor y pasaba tiempos en el altar, era como un refrigerio suave a mi vida. Me recuerdo que a veces hasta perdía el aliento, pero sentía como que un oxígeno venía y era el oxígeno del Espíritu Santo que me daba vida, que me daba fuerzas. Cuando me enfoco en el Señor y que le echo ganas con el Señor, cada vez que alabo, cada vez que exalto, cada vez que glorifico o busco del Señor, se renuevan mis fuerzas, hermanos. Así que si tú en este momento te encuentras débil espiritualmente, físicamente, levanta tus manos y comienza a adorar al Señor, empieza a glorificar al Señor, porque Dios te quiere sanar, Dios te quiere libertar, Dios quiere hacernos libres esta tarde, hermanos. Si nos hemos alejado, nos hemos desconectado, hay que tomar esa decisión vital, hermanos. Quiero dar un ejemplo rápido de la mujer samaritana. La mujer samaritana, sabemos que
La Biblia nos dice que Jesús se encontró con ellas, le dijo que era necesario pasar por Samaria y llegó al pueblo de Sicar, donde se encuentra con la mujer samaritana, y Jesús, ¿verdad?, envía a sus discípulos a que vayan por comida al pueblo, pero él tenía un propósito. Jesús es un cerebro por excelencia, hermano, se puede decir. Él tenía todo fríamente calculado, ¿verdad?, cómo iba a ser. Y me encanta, si no la ha visto, hermano, no para hacerle promoción, pero vea la serie The Chosen, Los Escogidos. En la serie, en la temporada 1, al final es donde termina la temporada, y da el ejemplo de la mujer samaritana. Pues entonces llega Jesús y él, cansado del camino, le empieza a decir, le dice, dame de beber. Ella le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, de beber? Si entre judíos y samaritanos no nos llevamos. Si ustedes dicen que en Jerusalén solamente se alaba, se puede adorar, se puede exaltar a Dios, pero nosotros aquí en este monte, le dijo, y Jesús, ¿verdad?, resumiéndolo, le dice, no importa donde sea. Pero Jesús iba con un propósito, y era hacerla libre a esa mujer. Es darle a entender quién Él era, que Él era el Mesías, que Él era el enviado, que Él era el ungido de Dios para establecer el reino. Jesús se le revela y le dice, tú has tenido ciertas personas en tu vida, y ella se queda anonadada, atónita, ¿verdad?, y dice, ¿eres tú el Mesías? Y le dijo que sí. Juan 4:10, me encanta como Jesús respondió y le dice, si supieres quién soy y el regalo que Dios quiere darte, me pedirías de beber y yo te daría agua viva. Juan 14:13-14, ahí mismo dice, Jesús respondió, si bebes del pozo de Jacob, porque fue en el pozo de Jacob donde la encontró, volverás a tener sed. Pero si alguno bebe del agua viva que yo le doy, nunca más volverá a tener sed. Porque cuando bebas el agua que yo te doy, se convierte en un chorro de agua, una fuente del Espíritu Santo, inundándote con vida eterna. Si bebieres de este pozo, le dice, si bebieres de esa agua. Nosotros, cuando hemos tenido sed, si bebemos de un agua, al rato vamos a volver a tener sed si está haciendo mucho calor o si estamos haciendo una actividad. Pero Jesús le dice a esta mujer, si bebes del pozo de Jacob, volverás a tener sed. Pero si alguno bebe del agua viva que yo le doy, nunca más tendrá sed. Esa agua que brota de la presencia de nuestro Dios es la única que puede saciar el hambre que hay en nuestros corazones, el hambre que hay en nuestra alma. Miremos hacia dónde vamos. No nos desviemos del propósito de Dios, hermanos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos lo que es nuestro. De que es difícil, pero déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Él está aún en control, Él aún está sentado en su trono, reinando con poder. El enemigo sabe que su tiempo se está expirando, está por expirarse, hermanos. Él tiene una fecha de que se va a terminar para Él. Jesucristo está por regresar por su iglesia, pero creo que Él aún no ha regresado porque no estamos listos para volar con Él. No estamos listos muchos quizás para ser raptados, para ser llevados con Él. Obviamente también sabemos que nadie sabe la hora y el día. Nadie sabe, solamente nuestro Padre sabe. Y es por eso que debemos velar y estar alertas en todo momento. Estar alertas en todo momento. Estamos tan apegados, hermanos, a este mundo. Estamos tan apegados a las cosas terrenales que nos hemos alejado de la fuente de la vida. Hemos sido tan bendecidos, hermanos, muchas veces que ya dejamos que las bendiciones nos lleven, pero no dejamos que el dador de las bendiciones nos lleve de gloria en gloria, que nos lleve más alto, hermano. Porque en estos días, hermanos, que he estado preparando este mensaje, yo le decía a mi esposa, es que Dios es tan grande que no hay palabras de cómo describirlo. Siempre Él es tan gigante, Él es tan hermoso que cada vez que lo trato de describir, no hay manera que lo podamos describir, hermano. Él es Dios, hermano. Él es todo. Él es tan gigante que nuestra mente humana no puede captarlo, hermano. Estamos tan apegados a este mundo, hermanos. Estamos tan apegados que no queremos dejar las cosas terrenales. Quizá
haya espíritus malignos, hermanos, que hemos dejado entrar por distraernos, por perder el enfoque en cosas y enfocarnos en cosas que no están dentro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esos espíritus malignos, hermanos, quizás están allí sin darnos cuenta muchas veces. Y déjame decirle que a los demonios, a los espíritus malignos no les gusta el agua. A ellos no les gusta el agua. Así que es necesario que constantemente estemos bebiendo y apegados a la fuente de vida. Los demonios son secos, los demonios son sufridos. Ellos están torturados, hermanos. Y quieren vernos de esa misma manera. Nos quieren ver secos, nos quieren ver sin producir fruto, nos quieren ver derrotados. Pero déjame decirte que el que está contigo, el que está conmigo es mayor. Y ese es Jesucristo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, perdón. Él está con nosotros y Él nos brinda de esa agua que solamente Él puede darnos para saciar ese vacío. A los demonios no les gusta el agua, hermano, así que esta noche ahí en su lugar saque su botellita de agua y empiece a echarse por todas partes para que se vayan todos esos espíritus malignos que nos están distrayendo de la fuente de vida. ¿Y cómo volver a la fuente de vida? ¿Qué debo hacer para volver a beber de esa agua de vida? Debemos estar desesperados por un toque del cielo. Diga conmigo, desesperado por un toque del cielo. Los que venimos de las drogas o algo así, o que hemos experimentado con drogas, un toque de marihuana, un toque de esto, un toque del otro, muchas veces es lo que necesita para que el cuerpo que está adicto a la droga se tranquilice. Y nosotros estamos corriendo como gallinas sin cabeza por todas partes. ¿Por qué? Porque nos hace falta el toque del cielo. Nos hace falta el toque del Padre. Nos hace falta ese toque del Espíritu Santo, ese calor, esa cobertura que nos inunde todos los días. La presencia de Dios es real. Debemos estar desesperados por ese toque y estar desesperados por la presencia de Dios. La presencia de Dios es real, hermanos, porque Él es real. Su presencia es la presencia, el lugar más seguro donde podemos estar. Quiero dar un testimonio rápido, hermanos. Antes de yo convertirme completamente al Señor, yo visitaba la iglesia, empezaba a sentir la presencia de Dios, pero a la misma vez yo me gustaba el rock pesado, me empezó a gustar mucho el rock pesado, metal, heavy metal, y empecé a ir a conciertos antes de graduarme de la high school con compañeros que les gustaba. Ya me empezaba a vestir un poco más, lo que le dicen como darks, así como skater, y me empezó a gustar toda esa onda, pero a la vez también sabía que tenía que ir a la iglesia. Y me recuerdo que fui a un concierto que se llamaba Taste of Chaos, el sabor del caos. Y la banda principal era una banda que se llama Korn. Y recuerdo que durante el concierto, pues según yo ahí muy contento con mis amigos, experimentamos con una droga y no sé qué sea que tenía, no era marihuana nada más, pero yo empecé a sentirme muy arriba, ¿verdad? Y me recuerdo que antes de que saliera la banda principal, que era Korn, yo miré a una muchacha bailando muy raro, o sea, como sensual, pero a la vez sentía algo feo en ella. Y de la otra parte miré a un joven, velo largo, empezarse a deslizar por entre la tribuna o de la crowd, ¿verdad? Que estaba allí como una víbora, hermanos. Y yo empecé a sentir un miedo terrible. Como les digo, yo ya empezaba a visitar la iglesia. Y recuerdo que cuando salió el cantador principal de la banda Korn, que es Jonathan Davis, me recuerdo que en su micrófono él tenía como una neon light, una luz fosforescente que le alumbraba su rostro. Y cuando yo volteo y veo su rostro, ya no era él, era un demonio tremendo, horrible. Y yo empecé a sentir miedo, que hasta lo marihuana o lo que sea se me quitó, hermanos. Y empecé a sentir un temor terrible. Y me recuerdo que en medio de esa gente, porque había mucha gente, yo miré hacia el cielo del Coliseo del Paso, estamos en el Coliseo del Paso, miré hacia arriba. Y en ese momento, hermanos, yo lo único que decía, quiero estar en la iglesia, quiero estar en la presencia de Dios, quiero sentir la presencia de Dios. Y volteando hacia arriba,
escucho no en mi oído, pero sentí en mi corazón y en mi mente una voz que me decía, tú no perteneces aquí. Tú no perteneces aquí. Y sinceramente, hermano, salí y volteé a mi amigo y le dije, you know what, I gotta go. Yo me tengo que ir. Mi amigo, no sé si por seguirme la onda, por no dejarme solo, me dijo, vámonos. Y pues él me llevaba de ride. Y nos fuimos. Y me recuerdo que me salí del Coliseo, ya llegamos a su camioneta. Y volteando a ver al Coliseo, yo miraba una densa oscuridad, hermanos, encima del Coliseo. Una tiniebla terrible. No me recuerdo bien si era viernes o sábado, el día del concierto, pero el domingo yo ya estaba en la iglesia de regreso y Dios empezó a tratar conmigo de ahí y muchas otras cosas, pero a lo que voy es de que cómo conectarnos de vuelta a la fuente de vida es estando desesperados por un toque del cielo, estar desesperados por la presencia de Dios. Cuando Él entra en una vida, cuando Él entra en un cuarto, Él cambia todo, hermano. Las cosas viejas pasan y Él comienza a hacer todo nuevo. En su presencia somos completamente satisfechos. Hay una canción de Phil Wickham que me encanta y en una parte de él dice, in your presence, God, I am completely satisfied. Y cuando escucho eso me lleva para atrás a cuando estaba en ese concierto terrible que yo decía, solamente quiero estar en su presencia, quiero estar en la iglesia, quiero estar allí en la iglesia, que alguien ponga sus manos y que oren por mí, porque esto que estoy sintiendo no es bueno. Pero en la presencia de Dios totalmente opuesta a lo que experimenté en el Coliseo, que es la presencia de Dios, ahí tú y yo podemos ser completamente satisfechos. Lo que más necesita mi vida, más que el agua, más que el oxígeno, más que cualquier mineral o cosa material, lujos, viajes, es la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo que me va a mantener apegado a la fuente de vida, que sacia y nunca termina de dar. Esa agua que siempre está fluyendo, que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está allí para usted y para mí. Debemos ser como el mar de Galilea para recibir, que recibe y da, y no como el mar muerto que no produce nada de fruto. Debemos estar llenos de vida como el mar de Galilea para dar a los demás lo que de gracia hemos recibido. Y estoy por terminar, hermanos. La presencia de Dios es lo que debemos cuidar más en nuestra vida. Pero muchas veces, hermanos, cuidamos otras cosas más que la fuente de vida. Cuidamos muchas otras cosas que la presencia de Dios. Cuidamos más el dinero, el trabajo, el cuerpo, el carro, la camioneta. Hasta aguardamos más a nuestra propia familia, a nuestros hijos, que guardar la presencia de Dios en nuestras vidas. El agua que nuestro Dios da es gratuita, hermanos. Esa agua que solamente necesitamos tanto, hermano, la agua de Dios, la agua de vida, la fuente de vida. Él nos dice en Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Él está aquí, hermanos. Él está en tu lugar. Él está donde quiera que tú vayas. Él siempre está esperándonos con brazos abiertos y diciéndonos, aquí estoy, hijos, aquí estoy, dispuesto a darte lo que tu alma necesita. La pregunta es, ¿tú quieres venir a la fuente de vida? ¿Quieres apegarte de nuevo a la fuente de vida? Yo te invito esta noche que ahí en tu lugar cierres tus ojos y empieces a decirle al Espíritu Santo, necesito de esa agua. Necesito de esa agua que brota para dar vida eterna. Esa agua que solamente me puede saciar el hambre que hay en mi espíritu. Bendito Dios, en esta noche yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, ahí en su lugar, Señor, que tú vengas y les sacies, Padre, que tú vengas y refresques su vida, Señor, que tú les sacies de la mollera a la planta de los pies, que todo aquel, Señor, que me esté escuchando quizás en este momento y no te conoce, Señor, tú vengas a su vida, tú vengas y le des esa hambre, esa sed, Señor, que ellos están teniendo, que tú les sacies con tu agua, Señor.
Señor, esa agua gratuita que tú nos das, Espíritu de Dios. Te doy toda la gloria y la honra, Señor. Libértanos de toda distracción, libértanos de toda cosa que nos ha desenfocado de ti, Señor. En el nombre de Jesús te pido que tú vengas y habites en cada hogar, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. Dios los bendiga. Te vengo a buscar, hoy necesito adorarte, me vengo a postrar, hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar, hoy necesito adorarte, me vengo a postrar, hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Te vengo a buscar, hoy necesito adorarte, me vengo a postrar, hoy necesito llenarme. Oh. Que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Oh. De ti, oh mío. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, es mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Lléname.